frecuente en nuestro medio, la enfermedad infecciosa diarreica. Y va desde la diarrea, que es prácticamente una diarrea que dura 2 o 3 días, hasta la diarrea que trae sangre, productos patológicos o a los síndromes febriles que muchas veces nos desorientan y son fiebres que pueden ser de diagnóstico diferencial con otros procesos, enfermedades muy graves, por cierto, o las complicaciones de estos cuadros que pueden ser muchas veces muy letales. Entonces es importante que ustedes tengan una idea general de todo esto y conozcan la diarrea aguda, el síndrome disenteriforme y las diarreas, las fiebres intestinales, que se llaman también así, fiebres intestinales producidas por salmonela, ¿no? Entonces ahora nos toca revisar esos dos temas, ¿bien? Vamos a revisar en este momento y por favor las dosis de los antibióticos vayan anotando en una libreta especial para que puedan, un documento especial para que puedan tener después a mano cuando pasen práctica, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Las infecciones gastrointestinales. Los microorganismos salmonella que vemos en la figura 2 son bacilos flagelados, gram negativos, no tienen esporas y además son móviles. Corresponden a la familia de las Enterobacteriaceae y pueden proliferar en forma aerobia o anaerobia. Lo interesante de estos microorganismos es que tienen una estructura antigénica que puede ser detectada a través de la serología. Entonces, los antígenos que son de cuerpo, o sea, de la bacteria misma, o son de los flagelos. Los flagelos, como verán, les permiten cierta movilidad a las bacterias y entonces esos flagelos y ese soma dan una serología. El principal antígeno entonces será somático o llamado también O. El principal antígeno de los flagelos se llamará el antígeno flagelar H. Y además hay un antígeno de virulencia que es parte de la estructura misma de los plásmidos del virus, de la bacteria. Todas son sustancias proteicas y el antígeno de virulencia es un componente polisacarídico termoestable y se halla en la cubierta de Salmonella typhi y también en algunas cepas de Paratyphi, y tienen la capacidad de bloquear la aglutinación antígeno-anticuerpo, que es un mecanismo de defensa que presenta el huésped. Entonces, esas son las características: bacilo gram negativo, capsulado, tiene antígeno somático, antígeno flagelar y el antígeno de virulencia. Ese es un resumen de lo que hemos mencionado. La infección tifoidea tiene un origen hídrico, ya que el agua, que es agua contaminada, con eliminación fecal de Salmonella typhi, o sea, microbios que vienen del ámbito fecal de los pacientes que tienen, que pueden ser enfermos o que pueden ser portadores sanos, le dan al
Así, una capacidad para permanecer viable tanto en el suelo, en depósitos de agua, en corrientes de agua contaminada, que riega hortalizas, por ejemplo, río abajo, ¿no es cierto? Y también está en alimentos como mariscos, a los cuales puede infectar. Y los seres humanos son los huéspedes de este tipo de salmonela, vía transmisión fecal-oral. Bueno, entonces es una importancia en salud pública el perfeccionamiento del manejo de agua y drenaje que permite como salud básica de una población evitar esta forma de contagio. Como es de vía de transmisión fecal-oral, aguas, alimentos, animales que tengan, estén eliminando esta bacteria, portadores crónicos que manipulan alimentos, que cocinan alimentos y que tienen en las manos, por el mal aseo, pueden causar que salmonella permanezca viable porque el único reservorio conocido es el ser humano, principalmente la salmonella typhi. Entonces, también, aparte en animales de corral, aves de corral, gallinas, estos animales que viven en granjas, ganado, mascotas, pájaros, pueden dar la posibilidad de una infección por Salmonella typhi. Y Salmonella typhi parece que es reservorio principal el hombre. Entonces, esta es una contaminación de hombre fecal oral al hombre directamente. Es una contaminación entre personas de una comunidad con un portador que tenga la enfermedad, o esté enfermo o esté sano. Entonces, Salmonella typhi es un infectante en función a la virulencia de la bacteria, o sea, la invasividad de la bacteria. También lo es a la cantidad del inóculo, 10 por 5 o menos en niños y lactantes, 10 a la 5 de cantidad de inóculo, pero también depende de la condición general que tiene el huésped. Quiere decir que el microorganismo encuentra obstáculos en el huésped que comienzan en el pH estomacal. Con la acidez estomacal se inhibe la multiplicación de salmonela. Puede haber una destrucción total cuando el pH del estómago es de 2. Lógicamente, medios alcalinos, antiácidos, alguna vez leche, podría favorecer el libre tránsito hacia el intestino. Y igualmente tiene importancia el vaciamiento gástrico. Cuando más lento es, más posibilidades o más rápidos los microorganismos que llegan a la luz intestinal pueden pasar esa barrera y enfrentarse a la motilidad intestinal, que si es rápida, o sea, hiperperistaltismo, impedirá el contacto con la mucosa por parte de la bacteria. Por lo tanto, impide su incorporación por fagocitosis de las células fagocíticas de la pared intestinal. Otro obstáculo que tienen es la flora intestinal normal, que compite metabólicamente con la bacteria para evitar crecimiento. Además, la flora intestinal normal forma
a sustancias antibacterianas como colicina, que sería un antibiótico natural, forma ácidos grasos de cadena corta y, sin embargo, después de que el bacilo invade, tiene un periodo de incubación de la salmonela no tifoidea de 6 a 12 horas, una gastroenteritis. La tifoidea 7 a 14 días. Entonces, después de que el proceso pasa, la persona puede quedar infectada y puede convertirse en portador crónico que excreta microorganismos durante mucho tiempo, años. Entonces, la etiopatogenia está basada en la virulencia, el estado general que le pone el paciente al microorganismo, las complicaciones que puede sufrir, la invasividad que tiene la bacteria y la cantidad de bacilos que ocasionan la infección. Entonces, no se olviden que en el estómago, en el intestino, en el medio interno, hay sistema de defensa, de barrera contra microorganismos de invasión gastrointestinal. Habitualmente, la flora intestinal forma ácidos grasos de cadena corta y disminuye el pH y compite metabólicamente con los microorganismos invasivos. La invasión no produce daño del epitelio gastrointestinal, o sea, salmonela no produce daño en el epitelio gastrointestinal, sino puede pasar a la membrana basal y ocasionar bacteremia en el sistema reticuloendotelial en 12 a 24 horas. Además permanece prácticamente oculta e insensible dentro de los macrófagos que la tienen ese tiempo de 12 a 24 horas, donde el tratamiento antibiótico prácticamente no es efectivo. Es decir, que si llegan al epitelio gastrointestinal, salmonela atraviesa, llega a la membrana basal, los macrófagos, es fagocitada por los macrófagos, y en ese tiempo de 12 a 24 horas prácticamente está absolutamente indemne a cualquier antibiótico que se le pueda dar al paciente. Entonces, hay que tener en cuenta ese mecanismo. No hay lesión de la mucosa gastrointestinal. Entonces, es una invasión que no lesiona el epitelio. Se produce la invasión del torrente sanguíneo, que da una bacteremia, que distribuye el microorganismo por todo el cuerpo y, lógicamente, hay una localización inicial en los ganglios mesentéricos y las bacterias fagocitadas por el sistema reticuloendotelial en el vaso, en el hígado y en los pulmones. Es importante reconocer ese tiempo de que se encuentre intracelularmente y sea relativamente insensible a los antibióticos. Las endotoxinas y lipopolisacáridos, que son el antígeno somático, tienen un efecto pirógeno, o sea que producen elevación de la temperatura. Es leucopenizante, es decir, que baja la cantidad de leucocitos. Es necrosante en algunos órganos. Y todo este sistema se considera el responsable de la manifestación clínica que tiene el paciente. Entonces es interesante ver ese ciclo de infección, ver cómo la bacteria prácticamente no lesiona el epitelio, pero pasa a la basal y luego pasa al torrente sanguíneo, y se presentan las salmonelosis, que se ven en niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años por el inmunocompromiso de las personas a medida que nos extremos de la vida. Ya saben que hay aves de corral, huevos,
productos lácteos y productos preparados sobre superficies contaminadas. Entonces, los antígenos de virulencia, los factores de virulencia son la cápsula, el antígeno BI, o sea, de virulencia, endotoxina, el antígeno somático, flagelos, el antígeno H de los peritricos, o flagelar, y la inhibición de la fagocitosis que se ve en Salmonella y Shigella. Clínicamente hay 5 grandes síndromes. Infección asintomática aguda, la persona que muchas veces contrae el proceso y no tiene ninguna molestia. Una gastroenteritis y enterocolitis aguda. Una bacteremia con supuración local o sin supuración local. La fiebre entérica y finalmente el estado de portador crónico asintomático. Cualquiera de estos síndromes puede ser causado por cualquier especie de salmonelas. Sin embargo, ciertos tipos serológicos se asocian con estos síndromes. Por ejemplo, Salmonella typhimurium. Typhimurium se asocia con gastroenteritis, Salmonella cholerae se asocia con bacteremia, Salmonella typhi paratyphi se asocian con la fiebre entérica que agarran habitualmente a los jóvenes. Entonces, esas relaciones son así: gastroenteritis por Salmonella typhimurium, bacteremia por Salmonella cholerae, Salmonella typhi paratyphi hacen una fiebre entérica, que son parte de los grandes síndromes que hemos mencionado. El cuadro entérico que se presenta clínicamente de manera insidiosa, el paciente aqueja malestar general, tiene astenia, anorexia, cefalea, y finalmente comienza con náuseas y vómitos. Y puede tener escalofríos, epistaxis, elevación de la curva térmica y la fiebre puede llegar a 39 y 40 grados y mantenerse en meseta después de una semana. Al examen físico, mal estado general, palidez, apatía, decaimiento, y la exploración en pacientes jóvenes, adolescentes y personas adultas puede encontrar visceromegalias y gorgoteo o borborismos en la fosa ilíaca derecha. También hay dolor. Y después de una semana del proceso puede aparecer una erupción que se llama roseola tífica. Es una erupción congestiva, muchas veces hemorrágica, y que aparece en la parte baja del abdomen y en los muslos. El paciente puede tener delirio, estar soporoso, en ocasiones se presenta complicación como la meningoencefalitis o puede sugerir un accidente vascular cerebral en adultos. Las manifestaciones gastrointestinales pueden corresponder a la diarrea, y en el lactante menor habitualmente es una diarrea profusa acompañada de deposiciones sanguinolentas. Entonces, habitualmente esa es una forma de presentación en lactantes, como un síndrome disenteriforme. La auscultación en adolescentes o en personas relativamente jóvenes tiene hipofonesis cardíaca y el paciente puede tener tendencia a hipotensión. Las gastroenteritis por salmonela entonces son la forma más común de enfermedad que se presenta después de un brote de infección alimentaria. Síntomas: 6-48 horas después del consumo de agua o alimento contaminado. Todos los grupos de edad pueden tener gastroenteritis por salmonela. Lógicamente es más
más evidente en menores o en mayores, menos de 5 años o mayores de 60 años. El cuadro clínico, cuando es salmonela que da gastroenteritis, o sea, gastroenteritis o enterocolitis, incluye diarrea, malestar, dolor abdominal, náuseas, vómito, fiebre, deshidratación inclusive, más en los lactantes y en los extremos de la vida. Entonces, la salmonelosis tiene esos síntomas que se asocian también a cólicos intestinales. La diarrea se hace frecuente, velosa, fétida, mucoide y puede traer estrías de sangre. Náuseas y o vómitos, fiebre alta, escalofríos, dolor muscular, cefalea, mialgias, cuando el paciente los refiere. Pero en un lactante habitualmente eso no se refiere. Lo que sí puede tener es una deshidratación, una complicación del equilibrio hidroelectrolítico y entonces le sucede, aparte de los síntomas que tiene, signos claros de deshidratación. Y las complicaciones de las salmonelas no tifoidicas son la deshidratación justamente aguda, ¿no? Tienen que ser, puede haber una artritis reactiva, habitualmente en adolescentes, alguna vez mala suerte, infección intracraneal, o sea, meningoencefalitis, y en pacientes que tienen enfermedades de base, por ejemplo, drepanocitosis, que es una alteración de los glóbulos rojos, una alteración hemática, puede haber osteomielitis, y la bacteriemia prolongada y persistente se asocia con fiebre, astenia, anorexia, caída de peso, diaporesis y mialgias. O sea, es una enfermedad bastante aparatosa. En cambio, la fiebre tifoidea, en la primera semana aparece la fiebre, hay cólicos, dolor intenso, bien tendencia al estreñimiento, que no a la diarrea. Hay astenia, anorexia, ataque al estado general. La segunda semana, el paciente está soporoso, decaído, comienza con diarrea y puede tener síntomas de deshidratación. Tercera semana aparece erupción maculopapulosa y esplenomegalia. Y la cuarta semana la fiebre va disminuyendo, mejora, los síntomas van remitiendo y el paciente inicia recuperación. Entonces, la fiebre entérica por salmonella tifi, que es el cuadro que se teme en las personas adolescentes y en los niños mayores, es por el consumo de alimentos y bebidas contaminadas, periodo de incubación de 5 a 14 días, como hemos dicho, por el hecho de que además puede permanecer intracelular, y los síntomas se instalan en forma insidiosa, con astenia, anorexia, diname, visceromegalias, la roceola típica que hemos mencionado. Este es un cuadro resumen, y los lipopolisacáridos como endotoxinas de la patogenia son pues los que dan los síntomas mencionados. Muy bien, estimulación de las interleuquinas, pueden dar el estado de hiperpirexia y fiebre, activa el complemento, puede ocasionar por lesión, una coagulación intravascular diseminada por contacto con factores de la submucosa tisulares, factor tisular, puede dar hipotensión, puede dar falla multisistémica y, lógicamente, con falla multisistémica puede haber un choque séptico o una coagulación intravascular. Entonces, la endotoxina lipopolisacárido tiene esas complicaciones: tetrasepticemia, meningoencefalitis, artritis séptica, osteomielitis, pleuroneumonía, nefritis, perforación intestinal en 3% de los pacientes, y ocurre más frecuentemente hacia la tercera semana. Se presenta como una ulceración de una placa de Peyer. Ustedes saben que en el intestino hay las placas de Peyer, que son agrupaciones
del sistema retículo endotrabeal, principalmente en línea terminal, a 20 o 40 centímetros de la válvula iliocecal, que se manifiestan por signos de, lógicamente, peritoneales, abdomen en tabla. También puede haber hemorragia que puede ser grave intraluminal, y estas lesiones se deben a ulceraciones sobre trayectos vasculares del intestino. Entonces, esas son las complicaciones que el paciente puede tener. El diagnóstico, básicamente, es el aislamiento del Salmonella típica, donde en sangre, en médula ósea, en coprocultivo o en heces, y en urocultivo, orina. Sensibilidad 90-98% del mielocultivo, o sea, el cultivo de aspirado de médula ósea es el que es bien tolerado por el paciente, pero también tiene el mayor éxito de diagnóstico. Luego están el hemocultivo, más atrás está el coprocultivo y el urocultivo mucho más bajo, ¿no? Entonces, son aislamientos de Salmonella typhi en diferentes especímenes del paciente. Entonces, sería un policultivo el que se hace, una biometría hemática que muestra leucopenia, neutrofilia, aneosinofilia y alguna vez linfocitosis. La reacción de Vidal, que ya hemos dicho al principio de la conversación, se relaciona con el antígeno somático y es positiva cuando este antígeno es 1 en 160. Últimamente hemos escuchado que también es positivo 1 en 80, pero en personas habitualmente adultas. En medicina general, algunos médicos consideran que 1 en 80 es positivo. Sin embargo, eso es bastante aventurado y relativo, según la experiencia de los médicos que trabajan con adultos, podrían encontrar tal vez, pero nosotros buscamos siempre esa posibilidad de que el antígeno somático sea 1 en 160 para diagnosticar el proceso. Entonces, el hemograma muestra habitualmente por debajo de 5.000 leucocitos y es interesante el hecho de que se pueda establecer el diagnóstico con una serología positiva después de la primera semana, ¿no? Con la reacción de Vidal, y sin embargo un resultado negativo no descarta la posibilidad de este proceso. Eso es bastante interesante. Pues habrá que hay gente que realmente espera a la positividad del proceso. Sin embargo, hay que estar atento a las complicaciones. El tratamiento de ser en gastroenteritis aguda y en gente que contrae la bacteria mediante una infusión aguda, no se debería tratar. Sin embargo, es difícil decir que las personas con salmonella se recuperan sin ayuda o solo necesitan líquidos y sales para evitar la deshidratación. Por lo general se recomienda el uso de antibióticos, no se recomienda el uso de antibióticos y medicamentos que controlan la diarrea. Hay una gran cantidad de medicamentos supuestamente antidiarreicos, ¿no es cierto?, que se quieren utilizar inmediatamente que el niño tiene diarrea. Inclusive hay gente que hace consulta y le dice, doctor, le estoy dando desde la noche cotrimoxazol, entonces ya le está dando un antibiótico, ¿no? Y además tienen muchas veces la idea de que diarrea igual antibiótico y diarrea igual antidiarreico. O sea,
le das, tiene diarrea a tu niño, entonces tú le puedes dar un antibiótico, le puedes dar un antidiarreico y después avisarle al médico, ¿no? Es algo así que sucede en mucha gente que supuestamente tiene cierto grado de educación o cultura, ¿no? El uso de antibióticos entonces no se debería dar porque ya como infección intestinal aguda muchas veces cede espontáneamente. Lo que sí es tratamiento de los portadores crónicos con antibióticos. Pero en el caso de la gastroenteritis aguda sí, pero en salmonelosis que te produce el, el estado de un estado febril prolongado y te detectas que el paciente tiene salmonelosis, el tratamiento es lógicamente antibióticos. Hace muchos años el cloranfenicol era el medicamento de elección. 50 a 100 miligramos por vía oral, por vía intravenosa, diluidos, divididos en 3 dosis. Pero el cloranfenicol, como todos ustedes también ya saben, puede dar en ciertos sujetos una predisposición, una diátesis, que puede ser un proceso de anemia plástica, una forma de anemia sumamente grave con destrucción de los progenitores de la médula. Entonces, hay que tener mucho cuidado y además ahora ya hay una serie de alternativas de tratamiento. Ampicilina se utilizaba muy bien hace una cosa de 20 años atrás, pero ocurre que ampicilina se ha utilizado para todo, para infecciones de la garganta, del oído, otro tipo de infecciones, infecciones urinarias, en fin. Y la ampicilina ha ocasionado la emergencia de cepas resistentes al tratamiento. Entonces, ampicilina, amoxicilina también han tenido una época de eficacia y luego han ido cediendo su paso al sulfamethoxazol. De todas maneras, la ampicilina se debe dar en cantidad de 100 miligramos por kilo de peso y por día, cada 6 horas, repartidos en cada 6, o sea, 4 veces en 24 horas. La amoxicilina, que es una molécula parecida a la ampicilina, se da 50 a 100 también miligramos por kilo y por día, divididos en 3 dosis. Se puede dar cada 8 horas, tanto vía oral como vía intravenosa. El medicamento que supuestamente iba a prácticamente soportar el tratamiento del fracaso de la ampicilina y del otro microorganismo fue el cotrimoxazol, que se llama sulfamethoxazol más trimetoprim. Esta es una combinación de sulfa con trimetoprim. ¿Ya? Entonces es un antibiótico que tiene combinaciones, un antibiótico de combinaciones, una sulfa con trimetoprim. Dosis, 6 a 10 miligramos por kilo de peso y por día, divididos en 2 dosis habitualmente, 6 miligramos de trimetoprim. La tableta de trimetoprim trae 100 miligramos de sulfamethoxazol y 20 de trimetoprim, se llama 120. Esa es la tableta. Hay una suspensión que antes se llamaba Bactrin, ahora se llama Bacticel, Bacterol, fabricada por casas farmacéuticas que tienen ciertamente tienen una elaboración bastante buena, es un producto bastante eficaz, y viene en suspensión de 200 con 40, 200 de sulfa con 40 de trimetoprim. Esa se llama suspensión 240. Hay una suspensión fuerte que tiene el doble, 400 con 80, que también es suspensión. Entonces, el cálculo se hace en relación a 20 de la tabletita, a 40 de la suspensión simple o a 80 de la suspensión fuerte de trimetoprim. Ahí se calcula el medicamento. Ejemplo, un chico que tiene 10 kilos, por ejemplo, le vamos a dar
6 miligramos, son 60 miligramos. 60 miligramos, entonces le tendríamos que dar 20 miligramos cada 8 horas. Y eso es 20 miligramos, es una tabletita de 120, entonces esa es una tabletita cada 8 horas. ¿Mm? Entonces de ahí se va calculando en base al trimetoprim, el cotrimoxazol. El cotrimoxazol o trimetoprim se calcula así, mediante la dosificación sobre el trimetoprim, no sobre la sulfa. Ahora, en la actualidad, recientemente, casi ya no utilizamos mucho los antibióticos mencionados, pues vamos a, cuando hay en los servicios de salud, pues hay que utilizar aquellos. Si ustedes tienen acceso a una cefalosporina de tercera generación, pues ahí está la ceftriaxona. La ceftriaxona se da 50 miligramos por kilo en una o dos dosis intramuscular. Este medicamento no existe en vía oral. Y la ciprofloxacina, que deriva del ácido natriurético, que es una quinoleína, se da 20 a 40 miligramos por kilo de peso en dos dosis. Entonces, ese es el tratamiento antibiótico de esta patología. Entonces, las medidas generales serían reposo, hidratación, tal vez por vía venosa, antiinflamatorios no esteroides, habitualmente paracetamol o ibuprofeno, y no dar medicamentos antiespasmódicos, menos antidiarreicos, pueden producir una alternativa de una perforación intestinal que se oculte y uno no sepa realmente, sino hasta que el paciente ya está realmente comprometido, ¿no? Entonces, el tratamiento de la fiebre tifoidea actualmente en niños es la ceftriaxona. Segunda elección, la ampicilina. Y tercera elección, en los alérgicos se puede utilizar el trimetoprim más sulfamethoxazol, que hemos dicho hace un ratito. Entonces, esos tres antibióticos, vamos a hablar algo más sobre las sulfas. ¿Qué digo sobre las cefalosporinas? Las cefalosporinas de tercera generación son la cefotaxima, que es una sal sódica, que en dosis se puede dar de 40 a 80 hasta 100 miligramos, o sea, de 50 a 100 habitualmente, de 50 a 100, de 40 a 80, nosotros utilizamos 50 a 100 miligramos por kilo de peso, igual que la ampicilina, intravenoso dividido en 3 dosis, cada 8 horas, por 14 días. En adultos es una dosis más alta, ciertamente, y su prima hermana, que es la ceftriaxona, que se da 50 miligramos por kilo de peso, puede subirse a 75, variamos en la dosis de 50 un poco más de ceftriaxona. De estas dos, hay una que se llama cefixima, que es también parte de este grupo de antibióticos. Es cefalosporina también de tercera generación que se da por vía oral. Y su ventaja farmacocinética es de que se puede dar una o dos veces al día. Habitualmente la damos una vez al día y su dosis es 10 miligramos por kilo de peso y por día. Y en una dosis diaria se puede dar. Igual, el tiempo de 5 a 7 días. Algunos pacientes tienen que llegar hasta los 10 días o hasta 14 días, según el estado tóxico infeccioso que estén padeciendo. Entonces, la cefixima es parte de la cefotaxima y ceftriaxona. Entonces, de las tres prácticamente son cefalosporinas de tercera generación. Y para pacientes que tienen portación crónica de salmonela tifoidea, habitualmente utilizamos siempre la ampicilina, la amoxicilina, es prácticamente trimetoprim, norfloxacina o ciprofloxacina, y las dosis prácticamente son las
mismas. Estas dosis son de adultos. La ciprofloxacina se utiliza también en shigellosis y salmonelosis, en pacientes que tienen fibrosis quística, cuando hay una intercurrencia con pseudomonas, en osteomielitis crónica. Habitualmente no tenemos experiencia con ciprofloxacina, que se ha puesto en vigencia en los años 2003 y sí se sigue utilizando en shigellosis, salmonelas o infección de tracto urinario alta, según las recomendaciones de la FDA, pero es una segunda alternativa. Entonces, el pronóstico de la mayoría de los niños es una recuperación de la gastroenteritis por salmonela, es absolutamente completa esta. Niños que tienen desnutrición y los que no reciben un tratamiento de soporte óptimo presentan el riesgo de desarrollar una diarrea prolongada y con complicaciones. Y lactantes pacientes o inmunodeprimidos a menudo desarrollan afectación sistémica con cursos prolongados y los focos intestinales que hemos mencionado, ¿no? Hay inmunizaciones para la gente que viaja a los lugares donde hay prevalencia de esta infección. En nuestro medio tenemos el Vivotif, o el Tifin BI de Sanofi. Son vacunas de 3 dosis. Se pueden revacunar cada 2 o 3 años y protegen contra, despiertan los sistemas inmunológicos. Es una vacuna como cualquier otra que protege al paciente cuando éste viaja a lugares donde hay alta prevalencia de la enfermedad infecciosa por salmonella. Entonces, recuerden ahora que hay medicamentos menos agresivos, de menos riesgo, como las cefalosporinas de tercera generación. Entonces, habitualmente ya es un manejo muy completo de cefixima, prácticamente por vía oral. Y las complicaciones también se han hecho cada vez menos frecuentes porque se hace un tratamiento razonable y regular del proceso. Si ustedes van a zonas donde hay este proceso y tienen el centro de salud que tiene cotrimoxazona, no duden en utilizarlo, ¿no es cierto? O ampicilina o amoxicilina en todo caso, ¿no? Entonces, esos antibióticos que pueden utilizar. Cloramfenicol solamente en casos en los cuales pues, la vida está en riesgo, pero el cloramfenicol de una u otra manera también siempre tiene un efecto secundario sobre la médula ósea y puede producir caída de los valores de hemoglobina y hematocrito, y casi ya solamente se utiliza por tratamientos con antibiograma reportado y solamente cuando hay un riesgo de amenaza vital. Bueno, vayamos al otro cuadro que es la shigellosis. La shigellosis es también una infección entérica, aguda, se causa por este bacilo, que es el bacilo gram negativo, pequeño, que es también una enterobacteria y que puede dar un cuadro de una diarrea sanguinolenta que se llama síndrome disenteriforme. El paciente tiene diarrea con tenesmo, fiebre elevada, toxicidad generalizada y alguna vez mala suerte, manifestaciones gastrointestinales. La incidencia de estas enfermedades siempre va disminuyendo a medida que desarrolla la comunidad, ¿no es cierto? O sea, en países que tienen servicios básicos de salud completos,
buena provisión de agua corriente, adecuada disposición de excretas. En los países en desarrollo aún se reportan brotes epidémicos asociados lógicamente a mortalidad importante, ¿no? Entonces, ese es Shigella, familia Enterobacteria, gram negativo, no móvil, oxidasa negativo, es inactivo, crecimiento óptimo en temperaturas de 37 grados. Shigella, entonces, ocasiona la shigellosis, la diarrea, como hemos dicho, con síntomas, otros síntomas gastrointestinales, y lo más llamativo es el síndrome disentérico, también se llama disentería basilar. Este proceso es pues una diarrea con flemas y sangre. El diagnóstico diferencial se establecerá con una protozoosis. Al final de la clase me van a decir qué protozoosis puede ser. Bueno, el bacilo disenteria fue aislado por el bacteriólogo japonés Kiyoshi Shiga. Miren, casi en los años 1900. Son también exclusivos en el hombre, hábitat natural, intestino, donde se producen diarreas. Tiene gran semejanza con el ADN de la Escherichia coli. También la Escherichia coli da unas diarreas bastante ciertas, severas, que también son diagnóstico diferencial, lógicamente a través de la microbiología. Gram negativas, inmóvil, hemos dicho parecidas a Escherichia coli. Son no esporulados, anaerobios facultativos, son fermentadores, y existen la Shigella sonnei en países desarrollados, la Shigella flexneri en países en desarrollo, que más frecuente en nuestros medios, la Shigella disentería, que da las infecciones más graves, y la Shigella bovis. Entonces, la Shigella tiene también un antígeno K, lábil al calor, se encuentra con un plásmido grande, y el plásmido que tiene es indispensable para la invasión de las células eucarióticas y para la virulencia. La epidemiología indica que Shigella sí tiene entonces esas características en cuanto a factor de virulencia. No tiene cápsula, o sea, antígeno K, no posee flagelos, y son esas 4 variedades mencionadas epidemiológicamente en diversos países. El plásmido tiene es un organelo esencial para la invasividad y la virulencia del germen. Tiene relación con la producción de adhesinas invasivas, diseminación intercelular de la bacteria, y diversos factores de secreción que son, digamos, comandados y metabolizados por el plásmido, ¿no? Entonces tiene esas características el plásmido en su integración dentro de la bacteria y los efectos tóxicos y necróticos que puede producir este plásmido. Y, lógicamente, la formación de la toxina. Entonces, hay la frecuencia, la toxina es, mejor dicho, una toxina tipo AB, tiene su subunidad A, su subunidad B, y modifica el ribosoma, se une a acil RNA, y esto bloquea síntesis de proteínas en las células y ocasionará la muerte o la muerte celular. Y esta acción
de la toxina de Shiga es similar a la toxina vegetal de una planta que se llama ricina, un aceite que es la ricina, ¿ya? Y entonces el factor más importante es la integración del plásmido para darle virulencia y la capacidad elaborativa metabólica de estas sustancias. La transmisión de las shigelases por vía fecal oral y son especialmente prevalentes en áreas de saneamiento ambiental pobre, apiñamiento de personal, es decir, por ejemplo, infecciones corrientes en comunidades cerradas, y se necesita un número pequeño de microorganismos para producir la infección. Y esta infección es más frecuente en niños de 1 a 4 y 5 a 9 años. Es rara y menos frecuente en menores de 1 año. Será porque el chico está dependiente de la lactancia materna. Entonces, en la epidemiología tiene estas características que hemos mencionado, ¿no? La cantidad apenas 200 microorganismos es suficiente, y en los menores de 1 año justamente es porque están dependientes de lactancia materna. Entonces, Shigella tiene 10 a la 1, 10 a la 2 para dar infección, cantidad baja. Y la patogenia es la vía de entrada oral, capacidad invasiva que tiene la Shigella, la elaboración de la toxina de Shiga, sus efectos. Estos efectos son de entero o neurotoxina. Si es enterotoxina, diarrea acuosa profusa, frecuente, con pujo y tenesmo. Y si es neurotoxina, efecto neurotóxico, sistema nervioso central, puede haber un meningismo y puede haber coma, inclusive puede haber convulsiones cuando la fiebre se eleva demasiado. Entonces, tiene gran capacidad invasiva de las células intestinales, en las que los organismos penetran en vacuolas y luego lisan dentro del protoplasma, se multiplican y destruyen la célula infectada, pasando a otras células vecinas, lo cual condiciona una potente respuesta inflamatoria que da lugar a la formación de una úlcera, un microabsceso en el intestino, principalmente en colon. Entonces, la infección puede permanecer en mucosa y entonces no se encuentra en aislamientos de hemocultivos, o sea, no hay aislamiento en sangre. Pero cuando el proceso es invasivo netamente, puede ocasionarse una bacteriemia, lo cual es habitualmente mortal, o sea, no hay vuelta para este proceso, ¿no? Entonces, Shigella produce entonces esa toxina Shiga, que es producida principalmente por Salmonella, por Shigella dysentería, la cual es una proteína de peso molecular de 70.000, y esta proteína es capaz de inhibir la síntesis proteica de la célula eucariótica y ocasionar su muerte, ¿no? También se ha considerado como neurotoxina, como hemos dicho, que no actúa sobre las neuronas, más bien actúa sobre el endotelio vascular del sistema nervioso, ocasionando cambios vasculares
secundarios en el encéfalo y en la médula ósea, y entonces la neurotoxina puede ser enterotoxina o neurotoxina, produciendo lesiones a este nivel y también en la mucosa gastrointestinal. El organismo tiene una respuesta inmunitaria contra Shigella, entonces elabora anticuerpos séricos que son inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, contra los componentes proteicos y lipopolisacáridicos de la pared bacteriana, o sea, hay una respuesta inmunitaria. La invasión, sin embargo, siempre produce esa destrucción de las células y la ulceración de la pared intestinal, lo cual da el síndrome disenteriforme. La disentería basilar tiene un periodo de incubación de 1 o 2 días, con dolor abdominal, fiebre, diarrea acuosa. Después del primer día, la evacuación no es acuosa, se vuelve mucosa y sanguinolenta, y el paciente tiene gran sensación de defecar y pujo y tener espasmo intestinal, espasmo rectal. El cuadro puede durar 4 o 8 días y después desaparecer, pero en esos días pues, el estado del paciente se pone muy crítico con la diarrea, la fiebre, la náusea, en fin. Y el síndrome disenteriforme porque las deposiciones contienen sangre. Entonces, el diagnóstico de Shigella en el cuadro clínico, entonces el periodo es el de incubación que hemos mencionado y el cuadro es un cuadro disenteriforme con tenesmo, pujo, fiebre alta y el efecto de los efectos extraintestinales son desde convulsiones con crisis que pueden durar hasta 15 minutos y repetirse en los primeros 24, lo cual hace dudar del diagnóstico de shigellosis, para pensar en meningoencefalitis. Cuando el niño es más pequeño, la temperatura con picos altos e historia familiar de convulsiones, el niño tiene muchas posibilidades de convulsionar. Otros síntomas neurológicos corresponderían a un estado de confusión, letargo, cefalea intensa. Parece que todos son efectos de la toxina. Alguna vez la diarrea se vuelve muy severa, disenteriforme de rápida evolución con desenlace fatal, inclusive, después de manifestaciones convulsivas y trastornos profundos del sistema nervioso central. Esa es una reacción ocasional, pero no se ha definido claramente por qué sucede el deceso del paciente. Entonces, decíamos que la shigellosis también puede complicarse con estos trastornos del sistema nervioso central, pero también puede dar una microangiopatía con anemia hemolítica, trombocitopenia y falla renal que se llama síndrome hemolítico urémico, que es una microangiopatía. Principalmente sigue la disentería y rara vez por Flexneri. Parece que hay un daño inicial de la toxina por de las células de los endotelios. Y otras complicaciones que tiene la shigellosis son iliointestinal, que avanza a un megacolon tóxico y el intestino se dilata y muchas veces se perfora, y ese megacolon tóxico es una complicación grave. También Shigella disentería ocasiona este proceso.
La shigelosis en niños pequeños, neonatos y menores de un año, sería por una contaminación fecal oral también con la madre durante el parto. En los primeros 3 días se desarrolla esta septicemia que es rápidamente evolutiva. Lógicamente es un proceso que si es sepsis, y al menos por Shigella, pues habitualmente es letal, ¿no? Entonces Shigella tiene esas características. En el muchos pacientes en tratamiento solamente con hidratación parenteral y sintomática podían remitir su cuadro, pero eso es bastante, no es, digamos, nuestra forma de tratar al paciente cuando hay este proceso de shigellosis, ¿no es cierto? Siempre el tratamiento va desde el manejo de las alteraciones hidroelectrolíticas, el manejo nutricional, a los antimicrobianos y eh, antibióticos. Utilizamos prácticamente la misma idea de las salmonelosis, es decir, uh, el laboratorio mostrará en una citología fecal abundantes polimorfonucleares, eritrocitos en sangre en las heces fecales, y los leucocitos en la sangre pueden ser normales o puede haber una leucopenia o leucocitosis, inclusive una reacción muy elevada como leucemoide. La identificación del microorganismo por coprocultivo es definitiva. Casi el hemocultivo, si se hace positivo, ya les he dicho que el pronóstico es malo, ¿no? El pronóstico es malo. Entonces, el tratamiento va con antibióticos. Hay diversas escuelas de tratamiento antibiótico. Era igual al principio, los antibióticos AMPI, trimetoprim, cotrimoxazol, y el tratamiento con antibióticos como el ácido analgésico, que es una quinoleína, 40 a 50 miligramos por kilo de peso, viene en suspensión de 5 ml, 250 miligramos. También está otros antibióticos como los mismos que hemos visto. El ácido nalidícico, la norfloxacina. También está algunos antibióticos no utilizamos en pediatría nosotros. Y entonces, la cipro, 15 miligramos por kilo por dosis, 3 días, 2 veces al día. La acitromicina, que supuestamente es de costo elevado, 10 miligramos por kilo por día, una dosis diaria vía oral. La ceftriaxona y la cefixima, 8 a 10 miligramos, 10 miligramos habitualmente. La ceftriaxona, 50 miligramos por kilo, 5 días, una dosis intramuscular. Entonces, los antibióticos que utilizamos con más frecuencia son siempre las cefalosporinas, y entre estas las ceftriaxona si el paciente está en estado tóxico dentro del hospital y está con soluciones intravenosas. O intramuscular también podemos utilizar también la cefotaxima intravenosa, la ceftriaxona solamente intramuscular, pero también se puede utilizar por vía venosa. Y la cefixima, que también tiene la facilidad de darse por vía oral, pero que tiene ciertamente una tasa de falla de cura bacteriológica. Esos serían los antibióticos que utilizamos. Entonces, utilizamos nuevamente las cefalosporinas de tercera generación, alternativas a citromicina en los pacientes que son
alérgicos a las cefalosporinas, y la ciprofloxacina, que también se puede utilizar por vía oral, pero que es menos recomendable por los efectos sobre el crecimiento que supuestamente ocasionan. Entonces, las quinoleinas no se utilizan mucho. La principal de las quinoleinas es el ácido nalidíxico, de 40 a 55 miligramos por kilo y por día, en 3 o 2 dosis. Y la cipro, la acito, la cetiazona y la cefixima que ya conocemos. Entonces, de un principio se utilizaba AMPI y hemos dicho que el fracaso de la ampicilina se ha hecho bien evidente. Y la sulfamethoxymetropin también utilizamos de 6 a 10 miligramos, el ácido nalícico 40 a 55, la Septria, la cefixime 8 a 10 y la ciprofloxacina 30 miligramos por kilo y por día en 2 dosis. La citro es 10 miligramos y se mantiene con 10 durante 5 días. No se aumenta más, ¿no? Entonces, en los chicos siempre se ha manejado el esquema inicialmente ampicilina, ahora es acitromicina, cefixima, ceftriaxona. Ampis, ácido nalidíxico, es menos utilizable. Lo mismo que trimethoprim sulfamethoxazona, pero ya les reitero, sí, en sus centros de salud donde ustedes hacen práctica, donde van a ir a hacer su provincia, si hay shigella pueden utilizar trimethoprim sulfamethoxazona, porque los seguros de salud infantiles siempre han equipado los centros con estos medicamentos. Y ya hemos mencionado las complicaciones, desde la deshidratación grave, el síndrome urémico hemolítico, que hemos dicho que es una complicación grave, es una microangiopatía, puede haber una vez artritis y los problemas neurológicos de convulsiones por encefalopatía. Entonces, esos son los datos sobre Shigella. Hay que hacer siempre la reposición del equilibrio electrolítico. Hay que proceder a un coprocultivo y un antibiograma. El coprocultivo tiene que ser efectuado para determinar la presencia de una enterobacteria u otro germen. Es importante. Y, lógicamente, la citología fecal, que es parte de lo que no está escrito aquí, es la utilización de una prueba rápida para ver si no hay amebas o IDS, como se iba a preguntar, pero ya lo estoy diciendo. Bueno, manifestaciones extraintestinales, ya hemos mencionado todas estas, y la shigella, con sus complicaciones, puede tener desde prolapso rectal hasta manifestaciones de microangiopatía. Entonces, no se olviden de que el paciente puede tener una colitis hemorrágica, diarrea acuosa con sangre y el estado de uremia con hemólisis. Bueno, ese es Shigella. Estas dos son enfermedades que se tratan habitualmente con antibióticos, pero lo importante siempre es que cuando se enfrenten a esa enfermedad, ustedes sean capaces de decidir si el paciente necesita quedarse hospitalizado o no. Si el paciente tiene datos de una diarrea profusa, con estado tóxico infeccioso importante, y la fiebre es sumamente alta, hay un ataque estado general del niño severo, habitualmente es mejor internar al chico y el laboratorio correspondiente de inmediato. Y si hay deshidratación, lógicamente corregir la deshidratación a través de soluciones endovenosas y el manejo de los signos vitales y del medio interno con diuresis, ingeridos, eliminados, vómitos y una vigilancia del paciente en hospitalización permanente. Entonces, eso es lo importante de estas enfermedades gastrointestinales. Van a encontrarse muchas
Y recomendación siempre es que de entradita no utilicen antibióticos, sino hasta determinar a través de una citología fecal y un coprocultivo de qué se trata. Entonces, recién proceder a un tratamiento antibiótico cuando se tenga, por ejemplo, en la Shigella abundantes leucocitos en heces, abundantes glóbulos rojos en heces, descarte de amebiasis o de otra infección intestinal intercurrente, ¿cierto? Que también dan síndrome disentériforme. Y en el caso del paciente con fiebre entérica, que tiene solamente fiebre, ataque de estado general, hepatomegalia, esplenomegalia, también hay que vigilarlo para determinar si no hay ningún proceso intercurrente que esté ocasionando o esté simulando una salmonelosis, ¿no es cierto? Entonces, todo esto tiene esa importancia para ustedes. Entonces, desde la consulta externa hasta la hospitalización, tienen que tener criterio para el manejo del paciente. La decisión de internar o de dejar al paciente en ambulatorio es muy importante para cada uno de ustedes. Bien, hemos concluido la reunión y si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. No hay ninguna pregunta. Muy bien. Saba. Doctor, perdón, tengo algunos problemas con mi internet. No te preocupes, Saba, está bien, está bien. Has tomado la lista y en esta semana te voy a llamar. Vamos a comparar la lista de actas de calificación con la lista que tú tienes. Está Porque bien, doctor. tenemos que ver que gente no se ha regularizado y si todos están viniendo a clases, ¿ya? Está bien, doctor. ¿Listos? Ahora te voy a llamar yo. Muy bien, que tengan un buen día. Pórtense bien y nos vemos pronto. Hasta la siguiente. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor. Vaya bien, Hasta luego. Doctor. Doctor, hasta luego. vaya bien. Chao, chao, chao.